Muy buenos días. Quiero agradecer antes que nada al comité organizador del videocurso y al Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español por la invitación a participar con este tema de energía en histeroscopía. El contenido de la charla: hablaremos brevemente sobre las bases de la energía, posteriormente enunciaremos los tipos de energía utilizados en histeroscopía y finalmente revisaremos algunos casos clínicos. Y bueno, para empezar, definiremos a la electrocirugía como la interacción de los electrones con los tejidos vivos. Esto se va a lograr mediante aplicación de corriente alterna de alta frecuencia sobre un tejido biológico para producir un efecto térmico, ya sea de corte o coagulación, con la menor cantidad de daño colateral o cicatriz. Hablando de la corriente eléctrica, esta va a ser el desplazamiento continuo y ordenado de electrones a lo largo de un conductor en un tiempo específico. Se va a medir en amperios, y los materiales, según su capacidad de conducción eléctrica, se van a clasificar en conductores, semiconductores y aislantes. El circuito eléctrico va a ser la vía a través de la cual fluyen los electrones. Y enfocado a los componentes de la unidad electroquirúrgica, nuestro circuito va a empezar en el generador de corriente eléctrica y posteriormente va a continuar la vía a través de un electrodo activo. Este electrodo activo va a conectar la energía en el punto de contacto en el tejido del paciente y este a su vez va a oponer resistencia al paso de los electrones. Finalmente contamos con un electrodo neutro o de dispersión que va a permitir el cierre del circuito. De manera clásica, la forma en que los dos electrodos sean utilizados va a permitir clasificar los circuitos eléctricos en monopolar y bipolar. En el primer caso, el electrodo activo va a concentrar la energía en el tejido del paciente, por lo cual vamos a necesitar un electrodo de dispersión para cerrar el circuito, a diferencia del circuito bipolar, en el cual existen dos electrodos activos y entre estos va a fluir la corriente. Entonces, en esencia, el paciente no va a formar parte del circuito eléctrico más allá de este sitio donde se están aplicando los electrodos. Esto va a conferir ciertas ventajas sobre el circuito monopolar, ya que en el caso del circuito bipolar podemos utilizar soluciones tanto electrolíticas como no electrolíticas. Otro tipo de energía utilizada en histeroscopía es el láser. El láser va a utilizar ondas de alta energía para producir efectos de coagulación y corte mediante la producción de calor. Vamos a tener así un elemento multifunción que nos va a permitir cortar, coagular, vaporizar y destruir selectivamente los tejidos. Una de las ventajas es que tiene gran precisión y mínima dispersión térmica. Sin embargo, no está disponible en todos los lugares y pues es de alto costo. Los tipos de láser más utilizados en histeroscopía son el láser neodimio-YAG, el láser KTP, diodo láser, pero también se ha descrito el uso de argón. Hablando de algunos hitos en el uso de la energía en histeroscopía, tenemos que en 1925 se iniciaron a utilizar las asas para fulguración de pólipos, pero fue hasta 50 años después que se utilizó un receptoscopio urológico para remoción de miomas intracavitarios, y de esta forma inició la histeroscopía quirúrgica de manera formal. Hacia 1981 se describió la ablación endometrial con láser neodimio-YAG, y en 1983 de Cherney y Poland van a realizar la primera ablación endometrial con ASA. Y bueno, ya entrando en materia, los tipos de energía utilizados en la histeroscopía van a ser la energía monopolar, la energía bipolar, el láser, pero también la energía mecánica y la energía térmica. Específicamente para algunos procedimientos como la ablación endometrial, tenemos que estos se dividen en primera y segunda generación. Básicamente en la ablación endometrial de primera generación, este va a consistir en uso de resección transcervical del endometrio, con energía mono o bipolar, utilizando diferentes electrodos, ya sea electrodo de ASA o rollerball, pero también el uso del láser neodimio-YAG está descrito como una técnica de primera generación. Y en cuanto a la ablación endometrial no receptoscópica, esta va a consistir, se va a realizar con dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y entregan energía
para destruir uniformemente el revestimiento endometrial. Estos dispositivos se van a dividir en aquellos que utilizan balón térmico, microondas, ablación hidrotérmica, crioablación y ablación controlada por impedancia. Y bueno, estos propiamente no se realizan bajo visión histeroscópica, pero es importante conocerlos. En cuanto al resectoscopio, este va a ser un endoscopio que va a contar con sus camisas interna y externa, un elemento de trabajo y electrodo de diferentes diseños, ya sea de asa, de rodillo, de bola, de gancho, etc. Y pues no olvidemos nuestro generador electroquirúrgico, que va a ser el que nos va a proporcionar la energía para trabajar. Este es un caso de una paciente con sangrado uterino normal, en la cual se descartó previamente datos de malignidad mediante una biopsia de endometrio, pero la paciente no quiso someterse a histerectomía, entonces la ablación endometrial es una alternativa más conservadora al tratamiento del sangrado uterino normal. En este caso se utilizó un electrodo de bola en monopolar con glicina como medio de distensión. Se está utilizando en corte puro a una potencia de 100 watts. Y pues bueno, hay diferentes técnicas descritas, se puede realizar con o sin preparación del endometrio con análogo de GnRH, en este caso no se prepara el endometrio, pero pues bueno, la ablación se va realizando de distal a proximal, siempre teniendo más cuidado hacia la región de los ostium, que es donde el miometrio es más delgado. Este caso también es muy interesante, es un caso de una mujer de 37 años. Ella tiene antecedente de una cesárea y posteriormente tuvo 2 abortos, en los cuales se realizó el grado uterino instrumentado en 2 ocasiones. Ella llegó a la consulta por cuadro de sangrados escasos e infertilidad secundaria. Y en la evaluación histeroscópica encontramos datos compatibles con un síndrome de Asherman severo. Prácticamente más de las 3/4 partes de la cavidad están afectadas. Ni siquiera era posible visualizar los ostium ni el fondo, porque las paredes uterinas estaban completamente aglutinadas. La disección se inició con tijera, con corte frío, pero al final utilizamos electrodo bipolar para realizar hemostasia y terminar la adhesiolisis. Y ese fue el resultado final. Este también es un caso muy interesante. Es una mujer de 32 años que tiene el antecedente de pérdida gestacional recurrente. Y pues bueno, en la evaluación se realizó una resonancia magnética en la que se pudo evidenciar la presencia de un septo completo. Entonces, para la resección histeroscópica se utilizó un resectoscopio bipolar con un electrodo de punta, utilizando igualmente solución salina como medio de distensión en modo de corte. Y previamente a iniciar el procedimiento se colocó una sonda Foley en la cavidad del lado izquierdo. Entonces aquí es de relevancia mencionar que para la septoplastía, pues bueno, hay que permanecer en el centro del septo, realizar movimientos coordinados del histeroscopio y el instrumento de trabajo para disminuir la posibilidad de lesión térmica, y esto también nos va a permitir tener un buen control del tejido donde estamos incidiendo. Aquí ya se puede observar de este lado cómo se inicia a visualizar la sonda Foley que previamente se colocó. Y en el último corte es cuando ya podemos observar que llegamos a la cavidad del lado izquierdo. Aquí, justo en esa parte. Este caso es de una paciente que se operó recientemente en el Hospital Español. Es una mujer de 26 años, nuligesta, que acudió a consulta por trastornos del patrón menstrual caracterizados por sangrados frecuentes
prolongados y abundantes. En la evaluación inicial se realizó una esterosonografía en la cual se evidenciaron múltiples miomas intracavitarios. Se propuso la histeroscopía quirúrgica y a la revisión de la cavidad se encontraron 5 miomas entre 1 y 4 centímetros y pues bueno, se inicia la miomectomía con un electrodo de asa bipolar, solución salina como medio de distensión y se utiliza la técnica de slicing. Esta técnica consiste en realizar las llamadas hojuelas o chips. Siempre la resección debe de ser de distal a proximal para disminuir la probabilidad de perforación y siempre visualizando el tejido que estamos resecando. También se puede utilizar el asa para ir realizando la hemostasia en los puntos sangrantes del lecho. Y bueno, el resultado final de la miomectomía, aquí se puede observar la visión panorámica de la cavidad. Y bueno, este es un último caso este caso está disponible en línea, ahí está la cita, aquí está la referencia, pero me pareció bueno incluirlo para ejemplificar el uso de láser en histeroscopía. Este es un caso de una paciente con un útero dismórfico, un útero en T, en la que se observa una cavidad tubular por engrosamiento de las paredes laterales. Entonces se lleva a cabo ampliación de la cavidad utilizando diodo láser, el cual se aplica con esta fibra, y realizando incisiones laterales de 5 milímetros en el miometrio. Y es muy importante siempre observar los ostium porque van a ser nuestras referencias anatómicas. Y como mensajes finales, tenemos que la electrocirugía es la interacción de electrones con los tejidos vivos. Su objetivo va a ser lograr una adecuada disección anatómica con hemostasia. Y en histeroscopía van a existir diferentes fuentes de energía que podemos utilizar, a decir, la energía monopolar, bipolar, láser, mecánica y térmica. Cada una va a tener características especiales y su uso va a depender de la disponibilidad y la experiencia del cirujano. Muchas gracias.